Leyendo la novela, Loob 7 Kaime no Akuyaku Reihowa, Motote Kikoku de Hiyuki Mama Sodio Anayome Seikatsu Woman Kitsuzuru, o La chica que reencarnó 7 veces, episodio. El chico estaba al final de una larga alfombra roja, tal como ella había predicho. No pareces sorprendida de verme. Supongo que sabías que era yo desde el principio, dijo Theodore con una sonrisa. Rize soltó un suspiro. Tu falsificación no era muy buena. El príncipe Arnold no firmó esa nota. Había supuesto que no habrías visto su firma con anterioridad, dijo Theodore. Qué raro. Theodore tenía razón, ella no lo había visto en esta vida. Pero en vidas anteriores, Arnold había enviado declaraciones de guerra a cada nación. Ella nunca olvidaría ese documento después de todas las veces que lo había visto. La caligrafía de Arnold era buena, pero su firma era desordenada. La firma en la carta que ella había recibido había sido comparativamente demasiado pulcra. Comillas, ¿porque viniste aquí si sabías que yo era el remitente? ¿No fuiste tú quien dijo que no te pondrías en situación de estar a solas con otro hombre? Debe ser por eso que no has cerrado las puertas, eso, y mis guardias están fuera. Ella también había tomado medidas adicionales, pero él no necesitaba saberlas. Theodore jugaba con un mechón de su cabello, parecía aburrido. Esperaba que pudiéramos ser amigos, Lady Rize. Tengo información muy valiosa para usted. Mi hermano tiene gustos muy extraños, comillas, eso es lo que querías decirme, dijo Rize enérgicamente. Por favor, que sea breve. El otro día dijiste que sabías lo despiadado que podía ser mi hermano. Su voz clara adquirió una nota siniestra. Pero te equivocas. Si lo supieras, no estarías tan tranquila. Dio un paso hacia Rize. Nadie en nuestra familia es cercano, ya ves. Su Majestad la actual emperatriz de nuestro padre no es nuestra madre biológica. Es una segunda esposa. Eso no es inusual entre la realeza, comillas, no es así. Es habitual. Entonces, que el hijo de un hombre mate a su anterior esposa. Una luz feroz brilló en sus ojos, ojos del mismo color que los de Arnold. Se acercó, con una sonrisa encantadora en el rostro. Mi hermano mató a nuestra madre. Pero, por supuesto, eso ya lo sabes. Sabes lo despiadado que es. Te atrajo aquí el título de princesa heredera, pero es mejor que dejes a gente como él. ¿Comprendes? Es el tipo de hombre que mataría a su propia madre. Rize guardó silencio. Las mujeres que se casan en nuestra familia llevan vidas infelices. Espero que ahora entiendas mejor lo que quería decir. Esto no es una mera amenaza, es muy posible que tu marido te asesine. Me preguntaba para qué me habías hecho venir. Rize le miró fijamente durante unos instantes y luego volvió a suspirar. Comillas, ¿es eso? Theodore dio un paso atrás, aturdido, y el pánico se reflejó brevemente en su rostro. Comillas, ha asesinado a su propia madre. ¿Cómo puedes estar tan tranquila después de oír algo tan repulsivo? Porque ya he visto sus antecedentes penales. Sé exactamente lo que hará en el futuro. Tras matar a su padre y ascender al trono, Arnold movilizaría al ejército de su nación. Invadiría innumerables naciones y asesinaría también a sus familias reales. Aplastaría a quienes se le opusieran en el frente, aniquilando a los disidentes. Luego, mataría a Rize. Ella había hecho su elección sin siquiera titubear. Pase lo que pase, me casaré con el príncipe Arnold. Theodore la miró boquiabierto. Ahora que lo pienso, hay algo que acabo de aprender estando aquí. Había visto de cerca la naturaleza de Arnold y comprobado que, por fuera, al menos parecía decente. Era antipático y tibio, pero tenía una mente política que ponía a trabajar cuidando de los que dependían de él, así como de sus ciudadanos. Y aún así, no tenía su respuesta. ¿Por qué demonios empezaría una guerra? ¿Qué podría ir mal en los próximos años para provocar un cambio tan drástico? ¿O simplemente era experto en ocultar su naturaleza monstruosa, que se liberaría de su jaula en 5 años? Espera. ¿Y si le fuerzan la mano? ¿Y si es un peón en el juego de otro? Rize sonrió. Realmente soy una tonta.
Theodore se encogió ante su sonrisa. Comillas, ¿no te has dado cuenta de que Arnold no tiene segundo nombre? Eso es porque mi madre y mi padre no lo bendijeron al nacer. No lo querían, está maldito. Comillas, ¿de qué sirve un segundo nombre, de verdad? Claro, yo tengo Irmgard, pero el mío apenas merece comentarios. Príncipe Theodore Auguste Hain, comillas, ¿qué estas comillas has terminado? Rhys le miró, sin pestañear. Si es así, me voy. Rhys se dio la vuelta en el umbral. Hasta luego, comillas, espera, gritó Theodore. Los hermanos sí que saben cómo mantener una buena charla, terminó. Oh, la voz de Theodore murió en su garganta. En la puerta estaba Arnold, quien irradiaba frío en oleadas. Hermano, Theodore tragó saliva. Comillas, ¿por qué estás aquí de todos los lugares? Espera, has venido por ella, rodeó a Rhys, dando un paso atrás a trompicones. Su expresión pasó de la molestia a la consternación cuando miró a su hermano. No lo entiendes, no lo decía en serio. Solo era una broma. Va a ser mi hermana, así que solo quería asustarla un poco. Theodore, el chico se estremeció. Comillas, no te ordené que te alejaras. Rhys. Theodore se estremeció ante la mirada de Arnold, de una frialdad insondable. Su rostro estaba completamente inexpresivo, pero de algún modo contenía tanta malicia que era como si una espada apuntara a la garganta de Theodore. Theodore agachó la cabeza, temblando mientras forzaba las palabras. Lo siento, hermano. Arnold apartó la mirada con indiferencia. Rhys, vamos, espere, Su Alteza. Creo que debería hablar con su hermano un poco más. No tiene sentido, pero, seguía sin saber cuál era el objetivo de Theodore. ¿Qué sentido había tenido? La regañina de Arnold lo había convertido en un niñito tembloroso. El príncipe Theodore intentaba que tuviera miedo de su hermano. Pero, ¿por qué? Rhys, ya voy. Estaba claro que Arnold no deseaba quedarse, y Rhys se volvió para seguirle, resignada a su ignorancia. Entonces oyó a Theodore susurrar, es tal y como predije, hermana. Un escalofrío le recorrió la espalda. Miró por encima del hombro. Theodore no temblaba. ¿Se está riendo? Las risitas atormentaron su cuerpo mientras luchaba por contenerlas, con el rostro iluminado por una oscuridad hechizante. Su belleza hizo que a Rhys se le cortara la respiración incluso cuando Theodore dijo con voz mansa, lo siento mucho, hermano. Cuando Arnold miró hacia atrás, la expresión de Theodore había vuelto a ser de contrición. Iré, aunque dudo que me perdone. Y, hermana, siento haberla asustado. Prometo que en el futuro la trataré con todo el respeto que merece la esposa de mi hermano. Theodore se inclinó profundamente ante Rhys y sonrió a su hermano. Buenas noches, hermano. Me alegro de hablar contigo después de tanto tiempo. Theodore pasó rozando a Arnold al salir por la puerta, dejándoles solos los temblorosos ecos de aquella inquietante sonrisa. Los dos estaban solos en la capilla. Arnold rompió el silencio primero. Creo que te dije lo mismo, Rhys, es cierto. Yo tampoco debía hablar con Theodore. Utilizó tu nombre para convocarme, no podía ignorarlo. Y esperaba que encontraras tiempo en tu apretada agenda para acompañarme, como si fuera a ignorar la respuesta a una carta que ni siquiera envié. Tenía sentido. Después de recibir la carta falsificada de Theodore, Rhys había convocado a Elsie y escrito una respuesta. Gracias por la invitación, Alteza. Me presentaré en la capilla a las 9:30 de esta noche, como ha especificado. Se había dado media hora a solas con Theodore, pero Arnold había llegado 15 minutos antes. Estoy agradecida de que lo hiciera. Solo desearía que no hubiera tenido que oír a su hermano calumniarlo. Comillas, ¿pasa algo? Rhys empezó a sacudir la cabeza, pero se detuvo. Tal vez podría preguntar. Comillas, ¿por qué dijo esas cosas de ti? ¿Que eres despiadado? Arnold desvió brevemente la mirada. Probablemente porque es verdad. He matado a innumerables personas en el campo de batalla. No soy delicado en mis modales. Mi brutalidad es conocida en todas partes, ya lo sé. No me refería a eso. Podría aprender eso en cualquier parte, dijo. Entonces,
¿Qué es lo que quieres saber? No estaba segura de cómo decirlo. Tu corazón, esto era algo que solo Arnold podía decirle. Comillas, mi corazón, he oído hablar de tus muchas grandes hazañas durante la guerra anterior. Y he visto cómo eras en la batalla cuando esos bandidos atacaron nuestro carruaje. Pero no los mataste. La teoría de Rice en aquel momento había sido que se debía a que habían sido atacados por compatriotas extranjeros. Pero dudaba que al diabólico emperador Arnold Jaime de su memoria le importara eso. Pero tras semanas de observación, ya no estaba segura de nada. Me preguntaba de qué estabas hablando. Una sombra cayó sobre sus ojos azules. Parece que me he pasado contigo. Se acercó a ella y su mano enguantada de negro le rodeó lentamente el cuello. Si quieres sobrevivir en este palacio, tendrás que desengañarte de esta ingenuidad. Sus dedos se clavaron en su garganta. Era solo un amago de presión, pero bastaría un poco más para estrangularla. Sin embargo, Rice no tenía miedo. Creo en mis propias observaciones y conclusiones. Comillas, ¿qué estás diciendo? Nunca me has visto en el campo de batalla, sea como fuere, dijo Rice. Creo que la persona que se preocupa por mis deseos eres tú, y lo digo en serio. ¡Qué tontería!, dijo en voz baja y ronca. Te traje aquí para usarte, tanto más. Entonces, si ese es el caso, Rice puso suavemente su mano sobre la de él. No trató de apartarla, sino que presionó su propia garganta. No eres nada despiadado, esposo. Arnold hizo una mueca de fastidio. Ella esperaba que él la apartara, pero se quedaron allí, con los ojos fijos. El momento se prolongó sin que ninguno de los dos se moviera. Fue Arnold quien rompió el silencio. Comillas, ¿de dónde viene esta confianza? De esta determinación. Rice frunció el ceño, perpleja. Comillas, ¿qué quieres decir? A veces tienes esa mirada en los ojos. Como si te encontraras conmigo en el campo. Era como si mirara a través de ella hacia el pasado. Rice no pudo decir nada. Arnold retiró la mano del cuello de ella y le acarició la mejilla. La luz de la luna brillaba a través de la vidriera, proyectando la sombra de sus pestañas sobre su rostro. Le rozó el rabillo del ojo con el pulgar. Tienes la mirada de alguien dispuesta a morir por lo que cree, que luchará por ello hasta el último aliento. Pareces alguien que aún cree que merece la pena vivir. Rice era incapaz de moverse. Lo único que podía hacer era mirar a Arnold. En sus ojos, Arnold parecía estar mirando más allá de ella, a guerras libradas hace mucho tiempo, muy lejos. Tal vez estaba viendo los rostros de las personas que había matado. Tener que acabar con la vida de alguien así, dijo. Es lo que más temo en el mundo. Rice no dijo una palabra. Entonces, tenía miedo. A veces. Ella lo sabía. Lo había sabido todo el tiempo. No importaba lo que el pasado contuviera, o lo que el futuro deparara, el hombre que estaba ante ella no era un asesino despiadado. Rice tragó saliva, encontrando su voz de nuevo. A veces, siento que ya no pertenezco a este mundo. Fue una confesión incoherente, pero igual lo dijo. No sabía cómo responder a su pregunta. Esperó a que continuara. Rice siguió adelante, añadiendo mentiras a la verdad que no podía ofrecerle. He soñado con verme morir. Pero ahora no estoy soñando. Estoy aquí, respirando y viva. Pero a pesar de saber que estoy despierta, a veces sigo teniendo mucho miedo. Comillas, ¿de qué tienes miedo? Rice exhaló. Que ya estoy muerta. Que mi vida terminó en ese instante y este mundo no es más que un sueño sin fin. En cuanto habló, Rice sintió una fuerte presión en el pecho. ¿Qué es lo que siento? Al instante, me dio cuenta, no estaba mintiendo. En el fondo, había una parte de ella que lo creía. Ella no quería que esta vida terminara con la muerte. Su séptima vida sería a la que sobreviviera. Quería hacer todo lo posible para seguir viviendo. Pero también había pensado eso en sus vidas pasadas. Había vivido la segunda y la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta vida, siempre con esa verdad acechando en lo más profundo de su corazón. Hiciera lo que hiciera, en 5 años todo habría terminado. Tal vez este mundo ni siquiera fuera real.
y una vez que sus pensamientos se desviaban en esa dirección, lo único que sentía era un miedo paralizante. Rice apretó los ojos. El miedo no significa nada. Lo convertiré en fuerza. No importa. El miedo te invadía más rápido cuanto más tiempo permanecías inmóvil, así que volvió a mirar a Arnold. He tomado una decisión, le dijo a Arnold. No me importa si esta vida es un sueño o si estoy destinada a un final horrible, no huiré, Rice, no soy lo que piensas, dijo. No soy una guerrera. Pero estoy decidida a ser tu esposa. Probablemente, el destino no volvería a llevarla por ese camino. Después de vivir su vida una y otra vez, había experimentado de primera mano lo difícil que era forzar que los acontecimientos se desarrollaran de forma idéntica. Ahora tenía que hacer todo lo posible para detener la guerra, para salvarse a sí misma. Y para salvar a Arnold, que tal vez no desee un futuro empapado en sangre. Por eso quiero entender tu corazón, añadió. Soltó una breve carcajada desdeñosa, casi inhumana. Su mano se deslizó desde su mejilla hasta su barbilla. Con el otro brazo, la acercó por la cintura. Entonces un par de suaves labios se encontraron con los suyos. Rice jadeó en su beso, con la mente luchando por mantener el ritmo. Pareció pasar una eternidad antes de que él se apartara. Susurró, eres una tonta, pero su voz era suave, llena de simpatía, como si tratara de persuadir a un niño. Y fue con una clara nota de soledad que dijo, no necesitas ser decidida para convertirte en mi esposa. La noche después del incidente en la capilla, Rice se apresuraba en la pequeña cocina del Palacio Independiente. Sin embargo, no estaba preparando comida. Un olor dulce y floral atrajo la atención de una criada cercana, que se acercó sigilosamente para echar un vistazo. Comillas, milady. ¿Qué demonios? Montones y montones de flores cubrían la mesa. Rice soltó una risita incómoda mientras arrancaba los pétalos de las rosas marchitas. Había pedido a Elsie y a las demás doncellas que compraran todos los ramos que pudieran en las floristerías de la ciudad. Perdón por el desorden. Me aseguraré de limpiarlos, no te preocupes, claro, pero no es por eso por lo que estoy sorprendida. Rice no se había detenido con las rosas. Había gerberas naranjas y gencianas moradas. Una masa de pétalos rosas ya se estaba cociendo a fuego lento en la estufa. Comillas, oh. ¿Vas a teñir algo?, preguntó la criada, iluminándosele la cara. Rice le sonrió. Aún no puedo decírtelo. Pero en cuanto termine, todas ustedes serán las primeras en probarlo. Por supuesto, no las obligaré si no quieren. Comillas, me encantaría ayudar, respondió la astuta criada. Aún no estoy segura con qué, pero lo haré encantada. Gracias. La criada volvió al trabajo, seguramente preguntándose qué podría estar preparando Rice en la olla. La chica parecía segura de sí misma, pero Rice dudaba que adivinara lo que contenía la botella que estaba en una esquina de la mesa. Empezó a recoger las hojas y los tallos. Tal vez debería dejar esto a fuego lento un poco más. Ya he terminado con los pétalos. Rice se sentó y volvió a revisar un trozo de papel que contenía toda la información que había copiado de varios documentos durante una mañana encerrada en la biblioteca. La distribución de la población en la capital imperial de Galkane. La evolución de la situación económica. La situación en los alrededores e información detallada sobre comerciantes y turistas. Se sumió en sus pensamientos. Basado en esto, he llegado a un acuerdo para ofrecer al señor Tully. Pero no estoy completamente feliz con él. Aún le quedaban 5 días. Sus muestras deberían estar terminadas para entonces, y la información que había reunido debería ser suficiente para asegurarle un beneficio potencial, y para idear una forma de calcular los tipos de interés y otras cosas por el estilo. Aunque estaba segura de su victoria, no estaba satisfecha. Toda esta información está a disposición del público. Volvió a mirar lo que había escrito. La prometida del príncipe heredero debería saber mucho más. Rice lo sintió profundamente al leer los documentos.
Sabía que Arnold había acumulado poder político como resultado de sus diversas hazañas durante la guerra 3 años antes. Lo primero que había hecho era destinar las reparaciones de otros países a la compra de productos de las zonas rurales por una enorme suma global. Aunque Galkane había ganado la guerra, la victoria solo fue sentida por una élite reducida. Los soldados que lucharon, los herreros que forjaron sus espadas y los boticarios que fabricaron medicinas para el frente habían perdido sus empleos. Muchos de ellos buscaron trabajo en la ciudad y, cuando no lo encontraron, vivieron en los barrios bajos. Mientras tanto, el campo había sufrido escasez de mano de obra incluso durante la guerra. No había dinero para pagar los salarios de los hombres que regresaban de la batalla y la población seguía disminuyendo. La productividad de las aldeas agrícolas y pesqueras disminuyó, lo que provocó un enorme aumento de los precios de los alimentos en todo el país. Arnold había tomado medidas para evitarlo. Utilizó los fondos de reparación para comprar cosechas y marisco. Una vez que esas industrias estuvieran llenas de dinero, los trabajadores desempleados empezarían a regresar al campo. Según los últimos registros de permisos de viaje que había estudiado Rice, la estrategia parecía estar funcionando. La mayoría de los permisos se habían concedido a quienes viajaban al campo para cultivar y por otros motivos similares. La gente volvía a casa en busca de trabajo. Los suministros que Arnold había comprado se ofrecían a los indigentes a precios subvencionados, llenándoles la barriga. Había invertido una gran parte de su propio patrimonio en su plan, y para demostrarlo contaba con el aumento de la productividad y la tasa de natalidad de Galkane. Eso significaba un aumento del rendimiento fiscal y de la moral. Rice había aprendido todo esto únicamente de la documentación. Este es el tipo de cosas que nunca aprenderías viviendo fuera de Galkane. La escena de la noche anterior seguía reproduciéndose en su mente. Como Arnold le había dicho, no hace falta que te decidas a ser mi esposa. ¿Qué significaba eso? No se atrevió a preguntárselo. La expresión de su rostro era demasiado desoladora y familiar. Así era exactamente como se veía cuando me mató. Había tantas cosas que quería saber, pero se había mordido la lengua mientras él se alejaba. Lo único que podía hacer era repetir la noche una y otra vez, recordando cómo la había besado. Rice se estremeció al recordarlo y apoyó la frente en la mesa. No había ningún significado profundo en eso. ¿Cómo podría haberlo? Tenía que dejar de pensar en eso, tenía asuntos mucho más urgentes que atender. Rice cerró los ojos y se levantó, dándose una ligera palmada en las mejillas y volviendo a centrarse en lo importante. Lo primero es lo primero, al siguiente paso. Tengo que terminar esto. Retiró la olla del fuego, coló los pétalos hervidos del líquido y los dejó enfriar mientras preparaba otra olla. Cuando los pétalos dejaron de estar hirviendo, los envolvió en un paño y los escurrió. A continuación, tomó la botella de cristal que había sobre la mesa. Dentro había un líquido claro y viscoso procedente de la savia de un árbol común. Lo mezcló con el tinte de flores, teniendo cuidado de que no se formaran burbujas. Cuando adquirió un color uniforme, vertió el líquido en el frasco y lo agitó de un lado a otro para que se asentara. Así obtuvo un pequeño frasco de color rosa intenso. Rice abrió otra botella de cristal, sumergiendo en su interior un pequeño pincel preparado. El contenido era de un color lechoso, hecho mezclando la savia de varias hierbas. Con cuidado, alisó la mezcla sobre sus uñas. Encima, se pintó el color rosa, asegurándose de que no quedaran protuberancias. 10 segundos después, el líquido empezó a estar caliente. Esperó varios minutos, teniendo cuidado de no hacer nada con los dedos. Cuando por fin se tocó las uñas, vio que la laca estaba brillante y dura. Se había endurecido como ella esperaba. Perfectas. Rice se miró las uñas rosadas con satisfacción. La savia endurecida brillaba como gemas en las yemas de sus dedos. Se trataba de una sustancia que Rice había inventado durante su vida como boticaria. Había utilizado este brebaje para fortalecer las uñas agrietadas de los heridos. Estaba hecho de la savia de los árboles collini comunes,
mezclada con 3 tipos de hierbas trituradas. La laca se solidificaba en pocos minutos. Tengo que experimentar con otras flores para asegurarme de que los colores salen y de lo bien que se endurecen, pensaba para sí misma cuando apareció Elsie. Milady, creí haberle dicho que se tomara un descanso. Había estado controlando a Rhys todo el día y le disgustó encontrarla todavía en la cocina. Te haré un poco de té, deberías aprovechar para sentarte. Se detuvo, al parecer tras fijarse en las uñas de Rhys. Sus ojos se iluminaron como estrellas. Comillas están tan brillantes. Rhys no pudo evitar una risita ante su adorable chillido de emoción. Has llegado en un buen momento, tenía la sensación de que a Elsie le gustaría esto. Le indicó a Elsie que se lavara bien las manos y se sentara frente a ella. Tras asegurarse de que Elsie no tenía cortes ni heridas abiertas, Rhys se puso manos a la obra. Sumergió el pincel en el líquido blanco lechoso y le explicó cómo funcionaba mientras pintaba las uñas de Elsie. En un país muy al este, tienen la cultura de teñirse las uñas con flores. Si usamos este ungüento fortalecedor para sus uñas debajo del pigmento, el tinte debería durar un tiempo, incluso con sus tareas de limpieza. Curiosa, Elsie preguntó, comillas, ¿quieres decir que te fortalecen las uñas? Las mías se rompen muy fácilmente, esto debería ayudar con eso. Pero el mejor remedio para las uñas quebradizas es comer alimentos equilibrados ricos en abundante carne, pescado y legumbres. Las uñas forman parte de la piel. Lo que es bueno para tu piel es bueno para tus uñas, carne, pescado y legumbres, murmuró Elsie. Lo recordaré. Mi familia es pobre, pero ahora tengo mi sueldo. Mencionaste que tu familia ha pasado por tiempos difíciles, Elsie asintió. Incluso cuando compramos carne y verduras, solo alcanza para alimentar a mi hermano y mi hermana menores. Rhys había sabido de la familia de Elsie antes de que Elsie fuera su criada, cuando le había mencionado por qué necesitaba tanto este trabajo. Todo era por su bien. Sé que en la capital hay barrios pobres. Uno de los caballeros de nuestro viaje lo mencionó tras el ataque de los bandidos. Me dijo que era de un barrio pobre. Rhys pintó más base en las uñas de Elsie. Sin duda, las medidas de Arnold no bastan para salvar a todo el mundo. Sus políticas han sido tan impopulares que algunos han intentado bloquearlas. Una vez terminada la capa base, Rhys sacó el esmalte de savia teñida. Elsie se quedó paralizada, dejando escapar un pequeño arrullo de admiración mientras miraba. Es precioso. Nunca había visto nada tan brillante y bonito. A Elsie le gustaba vestirse. Parecía disfrutar eligiendo los vestidos de Rhys y peinándola. Era tan hábil con las manos que probablemente sería excelente aplicándose esmalte ella sola. Rhys dijo, ahora mismo solo tengo rosa, pero dime cuál es tu color favorito. Te daré la botella cuando esté terminada. Oh, no, no podría aceptar algo tan encantador, al contrario, dijo Rhys. Sin duda deberías aceptar. También por mí. Verlas a todas llevar mi creación me hará feliz, milady. Rhys dejó escapar un suspiro de alivio al terminar con la mano derecha de Elsie. Los errores con el esmalte eran difíciles de arreglar. Comillas, ¿qué color te gustaría? Podríamos hacer el azul pálido de los no me olvides o el amarillo de los girasoles. También hay rojo, naranja, rosa o morado. Tu piel es tan pálida que seguro que cualquier color te quedaría bien. Elsie miró a Rhys con asombro. Oh, se le llenaron los ojos de lágrimas. Comillas, Elsie. ¿Qué te pasa? ¿Estás herida? Rhys se asustó un poco. Tenía un corte que Rhys había pasado por alto. No sería bueno que el líquido se filtrara. Elsie negó con la cabeza. No, es que, ella parpadeó sus lágrimas, conteniendo el goteo de las gotas peladas. Nunca me había puesto algo tan bonito, parecía que no podía contenerse. Mis hermanos siempre fueron lo primero. Todo el dinero que conseguíamos lo gastábamos en lo esencial. Su voz tranquila se redujo a un susurro. Nunca he tenido nada para arreglarme el cabello, y mi ropa siempre ha sido ropa usada de los chicos. Este uniforme de sirvienta es lo primero que tengo que sea mío.
Rize recordó lo disgustada que se había puesto Elsie por mancharse el vestido en su primer encuentro. Me alegré mucho de recibir oficialmente este uniforme cuando me tomaste a tu servicio. Nunca pensé que me permitirían tener algo tan hermoso para mí. Elsie se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Soy feliz, milady. Se lo prometo. Ni siquiera sé cómo decirle cuán feliz. Oh, Elsie. Rize acarició suavemente la cabeza de la chica. Comillas, soy tan feliz. Elsie sollozó más fuerte. En ese momento, Rize comprendió lo que significaba que todas sus criadas trabajaran por el bien de sus familias. Sin duda eran como Elsie, dejando de lado sus sueños y aspiraciones. Gracias a las percepciones de mi vida actual, ahora sé lo que le ha faltado a este negocio con Arya. El día del plazo de Rize, Tully y otros 4 directivos se reunieron en el salón principal del palacio. Todos ellos eran personas a las que recordaba con cariño de sus vidas anteriores. Se sentó frente a ellos y les expuso su idea de negocio. Las mujeres utilizan este producto para decorarse las uñas. Rize señaló a las 7 sirvientas dispuestas detrás de ella. Todas llevaban esmaltes de distintos colores, desde el rosa al azul brillante, pasando por el verde claro, todos brillantes y vibrantes. He escrito un breve resumen de la situación económica de Galkane. Muchas familias comunes tienen dinero para gastar, pero los productos de belleza son muy caros. Los vestidos y las joyas están fuera de su alcance, pero mi esmalte no. Presentó el documento a Tully. Los nombres de los ingredientes estaban ocultos, pero había incluido sus costes individuales y el precio de venta al público de los productos acabados. Sacando otro documento, dijo, esta es una transcripción de los visitantes de la ciudad. Como puede ver, muchos son hombres en la flor de la vida. Tully entrecerró los ojos y miró el periódico. Tienes razón. Y supongo que estos tipos tienen casas y familias a las que volver. Mi producto será el regalo perfecto, le aseguró Rize. Las botellas son pequeñas y compactas, eso significaba que también serían fáciles de distribuir en el extranjero. Perfecto para una empresa como Arya, que realizaba la mayor parte de sus ventas en tiendas. Entonces, ¿qué piensa, señor Tully? Tully no apartó los ojos de Rize mientras hablaba con sus directivos. Chester, Melvin, Neil, Russell. ¿Qué piensan por turnos? Cada uno ofreció su opinión. Creo que es sólido. No sé si me fío de su análisis de costes, pero no preveo problemas con la producción en masa. Comillas, una botella se vendería por unas 2000 monedas de oro. Sería todo un beneficio. Debe estar usando flores para los tintes. Si son raras o regionales, habrá que añadir un impuesto de importación para otros países. TSK. Todos ustedes son unos maleducados. Tully apretó el entrecejo y se encogió de hombros exasperado. Comillas, para ustedes solo se trata de costes y beneficios. Entonces, ¿qué le parece, señor? Comillas, tengo que explicarlo. Tenemos que ir al consumidor. Tully dirigió su sonrisa de atención al cliente a las chicas dispuestas detrás de Rize. Queridas, ¿qué opinan de sus uñas? Tully tenía una sonrisa diabólica, y cuando la dirigió a sus criadas, Rize rezó solemnemente para que todas ellas pudieran ver a través de ella y, para el caso, cualquier otro hombre bueno para nada que intentara lo mismo. Las chicas vacilaron, un poco ruborizadas, y luego hablaron con cautela. Tenemos que mirarnos mucho las manos mientras trabajamos. Me sube la moral poder mirar hacia abajo y ver unas uñas tan bonitas. Siento que me ayudan a hacer mejor mi trabajo. Otra criada soltó una risita. Sé que es una tontería, pero es difícil pintar las 2 manos solas, así que nos ayudamos mutuamente. Es divertido. Incluso hablamos de que nos gustaría probar a hacer pequeños diseños cuando se nos dé un poco mejor. Elsie, siempre tímida, añadió su opinión en último lugar. Me encanta. Me hace muy feliz. Tenía las uñas de color rojo coral por las gerberas. Cuando Rize le preguntó qué tono quería, Elsie ni siquiera dudó en contestar, el mismo que su cabello. Milady, ven, que les dije. Tully se recostó en su silla.
Sus caras me dicen que este producto será un éxito, sin importar los costes de producción. Comillas, ¿significa eso que Lady Rice pasa su prueba? Jefe, los ojos de Tully adquirieron un brillo peligroso. Esa es una pregunta completamente diferente, las criadas murmuraron entre ellas, confusas ante el repentino cambio de su comportamiento. Tully recogió los documentos que Rice había dejado sobre la mesa y les echó un vistazo. El coste de producción implica una serie de factores, no solo el precio de los ingredientes o si se puede producir en serie. Sí, es cierto, asintió uno de sus hombres. La demanda de este producto será alta. Es único. Si lo hubiera inventado yo, habría subido el precio y se lo habría vendido a los aristócratas. Tully observó a Rice con una mirada abiertamente escrutadora. Estoy seguro de que se le ha ocurrido a usted, milady. Así que mi pregunta es, ¿cuáles son sus motivos? Rice sonrió con recato. Él, otra vez, había visto a través de ella. Señor Tully, ya que encuentra mi producto tan agradable, ¿podríamos ir al grano? Comillas, al grano, preguntó uno de los hombres de Tully. Comillas, no estábamos haciendo eso. Rice y Tully ignoraron a los confusos miembros del personal y se sentaron frente a la mesa. Comillas, abrimos las negociaciones, insistió. Las criadas se marcharon. Solo quedaban Rice, los representantes de la empresa comercial y los guardias de Rice. El ambiente era tenso. El personal de Tully intercambió miradas incómodas. Con su permiso, empezaré con algunos consejos. Tully levantó una mano con una sonrisa de autodesprecio, quizá para evitar que Rice se lo tomara como algo personal. Comillas, ¿de verdad quieres seguir hablando de esto? Es un producto maravilloso. Si aceptas la estrategia que propongo de comercializarlo como producto de lujo para ricos, te aprobaría en un instante. Hablo en serio. Rice le dirigió la mirada. La discusión continuará, señor Tully. Entonces, por favor, di lo que tengas que decir. Rice pasó otro documento a Tully. Esta es una copia de una política recientemente instaurada. Hace 3 años, Galkane estableció un salario mínimo nacional. Interesante. Tully echó un vistazo al documento. Ahora lo veo. Los empresarios deben pagar a sus empleados al menos esta cantidad, sean quienes sean. Para que no infrinja la ley, desde que se aprobó esta política, prosigue Rice. Las muertes por exceso de trabajo han disminuido, al igual que la pobreza. Es más fácil tener unos ingresos estables. Francamente, esta es la política que ha puesto en marcha la economía de Galkane. Sin embargo, las únicas personas que se benefician de esto son las que tienen trabajo, dijo Tully, captando la atención. La ley de Arnold aumentó los ingresos de los trabajadores. Pero debido a ello, la carga de los salarios más altos recayó en sus empleadores. Así que, aunque los ingresos generales habían aumentado, y algunas personas tenían horarios cómodos y comida en la mesa, el empleo había bajado. Los que no encontraban trabajo seguían pasando hambre. A continuación, me gustaría que dirigieras tu atención a este documento. Rice le mostró la siguiente hoja de papel. Suministros para los ingredientes y los talleres de fabricación. Esta es toda la información que necesitas para la producción en masa, incluidos los canales de distribución. Tus costes de fabricación serán bajos. Pero esto no incluye el coste de la mano de obra. ¡Oh cielos! Tully se inclinó hacia adelante y apoyó el codo en la rodilla. Creo que sé hacia dónde te diriges, pero igual déjame preguntar, ¿qué quieres que haga? Emplear a los de las zonas pobres que no saben qué hacer, los más castigados por las privaciones. Rice se enderezó. Te daré la receta si y solo si aceptas esta condición. El brillo en los ojos de Tully se apagó en un instante. ¡Qué noble petición! Dio un profundo suspiro. Estoy decepcionado de ti, señorita. Comillas, Kaine. Tully espetó uno de los guardias. Comillas, cuida tu lengua. ¿Te dirigirás a la princesa heredera por su título? No, está bien. Rice despidió a los caballeros leales y mantuvo la mirada en Tully. Creo que incluso con esta propuesta, este producto traerá suficientes beneficios. Es cierto que es menos de lo que ganarías vendiéndolo como un bien de lujo. Ya.
Suficiente no basta para mercaderes codiciosos como yo. Si quieres hacer caridad, ve a hablar con un sacerdote. Rize había esperado esta reacción. Tully no era un hombre cruel, pero apreciaba la estética de un buen trato. No te estoy pidiendo que dirijas una obra de caridad, te estoy pidiendo que hagas un trato, comillas que Tully frunció el ceño. Sus compañeros también la miraron confusos. Hace mucho tiempo, un hombre me dijo que los mejores comerciantes eligen a sus propios clientes. El hombre que se lo había dicho en el pasado le había dirigido una mirada muy astuta. Lo estaba haciendo ahora. Rize no dejó que eso la desconcertara. Hace unos días, me enteré de una reciente asignación de fondos a los pobres, un gran estímulo, de posguerra, lo sé, sí, dijo Tully. Creo que fue una política introducida por el príncipe heredero. Incluso nosotros, los degolladores, podemos apreciar un decreto destinado a salvar a la gente y ayudar al florecimiento de un país, exactamente. Los ciudadanos habrían muerto de hambre sin esas medidas. Y volverán a hacerlo, si la familia real y la nobleza solo piensan en llenarse los bolsillos. Durante su vida como comerciante, Rize había viajado a muchos lugares diferentes. Los aliados de Galkane en la guerra también habían salido victoriosos, pero no tan acomodados. Algunos de ellos estaban incluso peor que los países del bando perdedor. Cuando el gasto baja, la economía se estanca. Cuando eso ocurre, los trabajadores no tienen dónde trabajar y vuelven a empobrecerse. Si el ciclo continúa, incluso las familias más ricas estarían abocadas al colapso. Al fin y al cabo, viven de los impuestos que pagan sus ciudadanos. Tully soltó una carcajada seca. ¿Intentas decirme que un país no puede hacerse rico si acumula toda su riqueza en un solo lugar? Esa riqueza debe redistribuirse, ¿no? Prefiero pensarlo de otra manera, dijo Rize, y luego sonrió. Me atrevería a decir que estás de acuerdo. No elijamos a nuestros clientes, sino creémoslos con nuestras propias manos. Tully respiró hondo y sus ojos se abrieron de par en par. Ahora lo tenía. La mayoría de los comerciantes no ven a los pobres como clientes potenciales, ¿verdad? Al fin y al cabo, no pueden permitirse nada más que lo básico. Él sí le había dicho exactamente eso a Rize el otro día. Pero me gustaría que te imaginaras por un momento cómo sería el mercado si todas esas personas encontraran trabajo mañana y ya no tuvieran que buscarse la vida. Todas esas personas se convertirían en clientes potenciales. Al aumentar tu base de clientes, venderás aún más que antes. Ese tipo de ciclo se autoabastece. Rize dibujó un círculo en el aire con el dedo índice, y su sonrisa creció. Eso, a su vez, significaría grandes cosas para los productos que ofrece la compañía comercial Aria, ¿no? Al ampliar su base de clientes, su empresa obtendrá los mayores beneficios posibles. Tully, que la había estado mirando fríamente, soltó de repente una carcajada. Comillas, ja. Me gusta. Me gusta mucho. No estás sugiriendo que elija a mis clientes, sino que los críe desde la base. Los beneficios pueden ser modestos al principio, pero el crecimiento será exponencial. Como resultado, los ingresos de Galkane también aumentarán. Y como soy la futura emperatriz, esto me preocupa. Lo había dicho sin rodeos, pero estaba siendo sincera. Al principio, Rize había considerado su negocio desde el punto de vista de un comerciante. Había operado desde el punto de vista de que su tarea consistía en diseñar un producto con un alto rendimiento. Sin embargo, una vez que se enteró de la política que Arnold había puesto en marcha, tuvo dudas sobre su plan. Después de escuchar los sentimientos de Elsie, se había dado cuenta de lo desconsiderada que había sido. Rize no debería pensar como una comerciante, sino como una princesa heredera. Los beneficios y la prosperidad provenían de la gente de un país. Y para prosperar, para progresar, la gente necesitaba algo más que comida y cobijo. Tenían que vivir sin tirar por la borda sus sueños y aspiraciones. Necesitaban esperanza. Dudo que esto sea lo ideal para ti, dijo Rize. Pero es todo lo que puedo ofrecer en este momento. En realidad, creo que es un plan bastante bueno.
Eres excelente captando mis propios pensamientos y creencias. He disfrutado bastante con esto. La mirada de aburrimiento de Tully se había convertido en una de deleite. Sin embargo, señorita Rice, todavía tiene mucho que aprender, reconoció esa sonrisa. Era como él la miraba en su primera vida cada vez que cometía un error. Comillas, ¿recuerdas lo que te dije antes? Te comportas con demasiada seriedad, eres transparente. Alguien sin escrúpulos podría aprovecharse de eso. Yo, agradezco la advertencia, dijo Rice. No tengo la menor idea de por qué, pero está claro que me quieres a mí y a mi compañía. Y estoy planeando utilizarte al máximo de mi capacidad. Los empleados de Tully le lanzaron más miradas exasperadas. Vamos, jefe. Estás hablando con la princesa heredera. Déjalo ya. Sus labios se curvaron, astutos y llenos de gozo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Puedo hacer 100 agujeros en este trato que me ofreces. Apuesto a que se te ocurriría algo aún mejor si lo rechazo. Rice cerró los ojos para respirar. Comillazo. Y supongo que no me permitirás llevar mis asuntos a otra parte, comillas, ¿ves? Sí que me entiendes. Aunque solo hayamos hablado unas pocas veces, quería evitar esto, pero me has dejado pocas opciones. Rice dio la vuelta a su último documento. Comillas que tienes para mí. Los ojos de Tully se abrieron de par en par y su espalda se enderezó. Comillas que ven, comillas que pasa, jefe. La sorpresa se dibujó en su rostro. Su afectación distante se evaporó, el pánico enhebró su voz. Señorita Rice, ¿cómo demonios sabe usted esto? Mis disculpas. Admito que me tomé la libertad de investigarte a mi manera. La verdad era que Rice lo había visto con sus propios ojos, pero no podía decirlo. Como he escrito aquí, actualmente estoy en proceso de cultivar algunas hierbas raras. Juntas, pueden ser usadas para hacer una medicina que proviene del país sereno al este. Los caballeros que acompañaban a Rice a su trabajo en el jardín la miraron extrañados. Rice asintió con gravedad. Señor Tully, reconoce los síntomas de esta enfermedad. Esto es lo que Arya, se interrumpió. Rice conocía muy bien a Arya Tully. Era el único familiar vivo de Caine Tully. Ahora mismo, sería una niña brillante y feliz de 10 años. Su carácter era ligeramente más escrupuloso que el de su hermano mayor, pero no por ello era menos curiosa. Adecuado, para el homónimo de la empresa comercial. La quería mucho, y por eso recopilaba información de todos los rincones del mundo. Exactamente. Esta medicina curará la enfermedad de tu hermana. Arya había luchado contra las infecciones respiratorias desde que era muy pequeña. Rice lo había visto en sus vidas anteriores. Su hermano mayor viajaba por el mundo vendiendo sus productos mientras buscaba una forma de curarla. La respiración de Tully era entrecortada, su voz ronca. Supongo que no debería sorprenderme que conozcas la enfermedad de Arya. Hablo con médicos allá donde voy. Pero, ¿cómo sabes de la medicina herbal de Renua? El país oriental de Renua tenía su propia tradición de herboristería que se remontaba siglos atrás. Médicos de todo el mundo viajaban hasta allí con la esperanza de adquirir sus conocimientos, pero estaban ferozmente custodiados. Habiendo pasado una vida trabajando para Tully, Rice sabía que se encontraba entre los suplicantes a los que se les negaba el acceso. El boticario que atendía a mi familia era de Renua. Me enseñó herboristería. Era mentira, pero Rice conocía a una herborista de Renua. Antes de conocerla, Rice había sido totalmente autodidacta. Después, su educación fue a más. Una de las cosas que había aprendido era la medicina que le estaba ofreciendo a Tully ahora. Investigué un poco los síntomas de la señorita Arya. Si toma este medicamento durante un año, se recuperará por completo, comillas, porque debería creerte, resopló Tully. No eres médico ni boticario. Rice lo había previsto, por lo que había tomado medidas hacía una semana. Ella dirigió su atención al personal de Tully. Señores, ¿qué les parece? Ya han tomado una muestra. Los hombres de Tully parecían momentáneamente sorprendidos. Comillas, ¿te refieres a lo que tomamos la mañana después de que nos tumbaras a base de cerveza? Sí, a eso me refiero. La noche de una semana antes,
Cuando había seguido a sus hombres hasta la posada y los había desafiado, sabiendo que sería la única que se sentaría sobria cuando llegara Tully. Al salir, le había dado a Tully paquetes de medicina, diciendo, cuando sus empleados se despierten mañana, asegúrese de darles esto. Era, por supuesto, una cura para la resaca. Bueno, cuando me desperté, me sentía bastante mal. Pero la medicina ayudó, seguro. Rhys asintió. Tiene varios efectos. Expulsa rápidamente el alcohol de la sangre y reduce la inflamación del estómago. La hice yo, comillas. La hiciste. El personal de Tully la miró con ojos cargados de admiración. Rhys no había elegido un juego de beber por casualidad. Al darles la oportunidad de probar su medicina por adelantado, esperaba aumentar su credibilidad a los ojos de Tully. Para convencerlo de que se arriesgara con ella. Lo admito, me dejé llevar por los viejos hábitos de entonces, orquestando las cosas como lo hacía. Admito plenamente mi culpa. Se volvió hacia Tully. Tienes razón, al final. No puedo probarte que esta medicina funcione. Pero no es mejor un poco de esperanza que ninguna en absoluto. Tully guardó silencio, apretándose una mano contra la frente. Conviértete en un comerciante que sepa elegir a sus clientes. Ofrece valores y productos que no pueda encontrar con nadie más. Eso es lo que les digo a mis empleados. Sí, lo sé. Se había tomado sus lecciones a pecho. Tully esbozó una fea sonrisa. Pero ahora las tornas han cambiado, cariño señor. Tully, estábamos negociando si yo te elegiría. Pero ahora mismo, eres tú la que está en posición de elegirme a mí. Tully se sentó erguido, mirándola intensamente. Era un hombre orgulloso, pero lo echaría todo por la borda por el bien de su amada hermana, incluso por una apuesta insegura. Intentaba humillarse ante Rhys. Por favor. Te daré todo lo que poseo si es necesario. Así que, por favor, dame. Creo que has malinterpretado mis intenciones, interrumpió Rhys. Te daré la receta de la medicina gratis, comillas. Que Tully la miró con incredulidad. Y por supuesto, te daré las hierbas necesarias para fabricarla. No tiene por qué haber contratos ni negociaciones de por medio, no te preocupes por eso en absoluto, comillas. ¿Me estás tomando el pelo? Me estaba saliendo de nuestro trato. Me estás diciendo que esta no es tu carta de triunfo. La uso como base, dijo Rhys. Pero nunca caería tan bajo como para tomar como rehén la salud de tu hermana. Tully parpadeó, completamente desconcertado, mientras ella continuaba. Sin embargo, hay algo que me gustaría que entendieras. Todo el mundo en los barrios bajos se preocupa tanto por sus familias como tú por la tuya. Hay innumerables personas ahí fuera que sacrifican sus propios sueños para asegurarse de que sus propios hermanos pequeños no acaben enfermos o desnutridos. Rhys apretó ambos puños al recordar su conversación con Elsie. Creo que es deber del país ayudarles, pero yo solo soy una princesa. No tengo poder para cambiar nada. Lo que te propuse es mi contramétodo, por burdo que sea. Si fuera Tully, habría ideado empresas mucho más amplias. Si fuera Arnold, sería capaz de introducir cambios políticos. Pero solo era la princesa Rhys, casi sin apenas influencia. No considero que esto sea darle la vuelta a la tortilla, señor Tully. Rhys se levantó y le ofreció una profunda reverencia. Simplemente le pido que considere lo que he dicho. Se hizo el silencio en el salón. Rhys se preparó para que le dijera lo ingenua que era. Si esta hubiera sido su vida anterior como su subordinada, él nunca le habría permitido hacer tal apuesta. Tully se levantó de su silla. No debería ser usted quien se inclinara ante mí, milady. Se arrodilló en el suelo. Comillas, señor. Tully. Que esta no te insultaré pidiéndote que perdones mi insolencia. Exhaló un suspiro. Parece que soy yo quien tiene mucho que aprender. Realmente no hay necesidad. Rhys encontró la vista de su antiguo jefe inclinándose ante ella incómoda en extremo. El trabajo de un comerciante es enriquecer a todos, dijo Tully, obstinándose en permanecer de rodillas. Y por todos me refiero al comerciante que recibe el dinero, al artesano que fabrica el producto,
incluso al cliente que sintió el impulso de gastar su dinero en algo que deseaba. De algún modo, mientras hablaba, me las arreglé para olvidar eso. A Rize le sorprendieron sus palabras. Nunca consideré a los ciudadanos pobres como clientes. Para ser franco, nunca los consideré en absoluto. Nunca les di un segundo pensamiento. Pero tienes razón. Muchos niños son como mi hermana, miró a Rize. Tu trato de enriquecer a muchos en lugar de a unos pocos es admirable y valioso. Dejando a un lado la medicina de mi hermana, me avergüenzo de mi propia arrogancia egoísta, comillas, eso significa, asintió y, con toda la reverencia de un caballero que se compromete con su señor, dijo, lo juro por mi nombre como Kaine Tully, la compañía comercial hará negocios con usted, milady, de la forma que considere oportuna. Una oleada de alivio invadió a Rize, tan intensa que la dejó débil. Gracias. Rize se alegró de cómo acabaron las cosas y se quedó en el salón después de que Tully y su equipo se marcharan, pensando. He conseguido una ruta para almacenar mercancías. Me alegro de haber conseguido desarrollar un prototipo a tiempo. Además, mi jardín de hierbas está prosperando y las criadas progresan en sus estudios. Es hora de dar los siguientes pasos. De repente, sintió un dolor punzante en la frente. Veo que ha pasado el efecto de la medicina. Cuidar del campo, enseñar a las criadas, preparar los ingredientes, trabajar en el desarrollo del producto, no tenía suficientes horas al día, y se había estado exigiendo demasiado. Había pasado toda la noche anterior preparándose para la negociación de hoy, renunciando a dormir, estirando su cuerpo hasta el límite. No tengo la resistencia necesaria para este estilo de vida. Se hizo un autoexamen, asegurándose de que no tenía un resfriado que pudiera contagiar, y llegó a la conclusión de que probablemente solo era agotamiento. Se recuperaría con descanso. Pero hay una última cosa que tengo que terminar, pensó mientras sus guardias volvían de escoltar a Tully a la salida. Nos disculpamos por hacerla esperar, milady. Ahora la escoltaremos de vuelta a sus aposentos. Rize sonrió, tratando de disimular su fatiga. Gracias, comillas, milady. ¿Se encuentra bien? Rize parpadeó. Su visión vacilaba. Cuando se le pasó el efecto de la medicación, se vio incapaz de levantarse de la silla. No te preocupes. Solo. ¿Podría alguien llamar a Elsie por mí? Presintiendo que algo iba mal, un guardia se apresuró a cumplir sus órdenes, comillas, por aquí, señor. El guardia de Rize guió a Oliver, el ayudante del príncipe heredero, hasta el salón. Comillas, ¿cómo está su estado? Estaba pálida, como si le costara sentarse. Mi compañero Camille está cuidando de ella ahora mismo. Comillas, ¿quién más sabe de esto? Exigió Oliver. La criada de Lady Rize, a petición suya. Nadie más. Bien, las órdenes permanentes de Arnold eran que cualquier circunstancia imprevista que implicara a Rize debía tratarse con discreción, con el menor número posible de personas implicadas, para evitar que los rumores se extendieran por todo el palacio imperial. Sobre todo con el príncipe Theodore metiendo las narices, pensó Oliver. Vaya problema. Tenían que trasladar a Rize con sigilo y llamar a un médico de confianza. Mientras llegaban a la sala, Oliver calculaba la logística. Lady Rize, ¿cómo está? La voz de Oliver se apagó en su garganta. Los ojos del guardia se abrieron de par en par al entrar en la habitación. El salón estaba vacío. Camille, Elsie y la inconsciente Rize se habían ido. Señor, ¿qué hacemos? Que Oliver puso una mano tranquilizadora en el brazo del guardia. Informaré a su Alteza de inmediato. No hagas nada hasta que sepamos sus órdenes. Aquella tarde, el príncipe Theodore paseaba tranquilamente por la capital. Se había escabullido del recinto del castillo, como era su costumbre, con un solo guardia. Llevaba una túnica con una capucha baja y, a simple vista, nunca le habrían confundido con un miembro de la realeza. El disfraz era probablemente exagerado, ya que solo el emperador aparecía en público. Muy pocos ciudadanos conocerían al joven príncipe. Solo necesitaba ocultar su rostro para entrar y salir del recinto del palacio.
Theodore se metió en un callejón estrecho, un apretón para el guardia de gran complexión que le seguía. Era el tipo de calle que la gente evitaba incluso durante el día. La luz de la linterna de Theodore iluminó la destartalada hilera de casas. Localizó la única que tenía las luces encendidas y llamó a la puerta. Una voz respondió y el guardia de Theodore se adelantó para abrir la puerta. Theodore entró saludando con la mano. Un anciano encorvado se inclinó profundamente ante él. Hemos estado esperando su llegada, Alteza. Theodore sonrió, sentándose en una silla cercana. Dominique. Han pasado días. Me enteré de que Lena tuvo a su hijo. ¡Qué maravillosa noticia! Todo gracias a su apoyo, Alteza. No seas tan humilde. Yo ayudo a tu gente en los barrios bajos y tú me devuelves el favor. Es una relación recíproca. Theodore miró meditativamente al suelo. He oído que tienes algo para mí. Cierta, aspirante a princesa heredera. Sus deseos son órdenes, Alteza. El palacio seguía fingiendo que todo iba bien, pero los caballeros de Arno, aparte de su guardia personal, estaban en paradero desconocido. Sin duda estaban buscando. Incluso ahora, mi hermano actúa con calma, pero todo el tiempo busca frenéticamente a su prometida desaparecida. Comillas, ¿qué quieres que hagamos con la chica?, preguntó Dominique. Podríamos matarla, por supuesto, o venderla. El deseo de su Alteza es nuestra orden, un servicio tan fiable. ¡Qué novedoso! Theodore cruzó las piernas y apoyó el codo en la rodilla para apoyar la barbilla en la mano. No hay prisa. Tengo que felicitarlos a todos por su plan perfectamente ejecutado. Sé que debe haber sido difícil, agarrarla de su propio salón de palacio. Sus ojos buscaron dos figuras de pie en las sombras. Elsie, Camille. Gracias por su duro trabajo, por supuesto, Alteza. La muchacha menuda y el caballero ancho se inclinaron como uno solo. Theodore conocía a Elsie, la criada de Lady Rice, y a Camille, uno de sus guardias, desde hacía mucho tiempo. Los dos habían nacido y crecido en los barrios bajos, pasando hambre. No esperaba una oportunidad tan pronto, dijo Elsie. Trabajó hasta el colapso, así que era la oportunidad perfecta para robarla. Una pausa. Ya he registrado su persona, dijo Camille. Está desarmada, no lleva nada que pueda ayudarla a escapar. ¡Qué ética de trabajo! Theodore miró a la criada. Elsie, tu cutis ha mejorado mucho. Me alegro de que comas mejor. Es todo gracias a usted, Su Alteza. Usted fue quien me recomendó para el trabajo. No hace falta que me lo agradezcas. A fin de cuentas, era la oportunidad perfecta para acercar a uno de mis partidarios a la prometida de mi hermano. Hiciste un trabajo admirable ganándote la confianza de Rice. Te lo agradezco con creces. Theodore dirigió su atención al caballero. Camille, tú también has tenido mucho trabajo. Mi futura cuñada es una abeja muy ocupada, nada que no pudiera manejar. Actuar como su guardia era la tapadera perfecta. Theodore se rió. ¿No te hizo mucha gracia cuando mi hermano te eligió para su guardia personal y te negaste en redondo cuando pedí que fueras tú en su lugar?, dijo, refiriéndose a un incidente de hacía unos años. El tremendo alboroto de Theodore por no salirse con la suya era conocido por todos, pero el hecho de que el caballero en cuestión fuera uno que él mismo había sacado de los barrios bajos no lo era. Comillas, ¿quién diría que tener a uno de los míos en la facción de mi hermano sería tan útil? Theodore sacó una bolsa de cuero llena de monedas de oro y se la tendió. Elsie y Camille se inclinaron al aceptar el pago. Gracias por todo hasta ahora, dijo Theodore al salir al fétido callejón. Sigan con el buen trabajo. Cuando volvía por el oscuro callejón, un niño harapiento se acercó correteando. Comillas, Theo, hola, Wim. ¿Cómo está el detalle de protección? Comillas, bien. Voy a mantener a Ana a salvo hasta que mamá llegue del trabajo. Theodore le revolvió el cabello, sin importarle que estuviera enmarañado y sucio. Qué buen hermano mayor eres. Pero es lo bastante tarde como para que la misión deba continuar con ustedes dos arropados para pasar la noche. Comillas, ¿qué? Pero quiero quedarme despierto y ver a mamá cuando llegue a casa, se lamentó Wim.
Es importante que los hermanos mayores se aseguren de que sus hermanas pequeñas descansen lo suficiente, ¿verdad? La cara del chico se arrugó mientras lo pensaba, antes de asentir. De acuerdo. Si tú lo dices, continuaré con mis deberes desde la cama. Buenas noches, Theo, buenas noches. Dulces sueños, Theodore observó hasta que el chico se perdió de vista. Sacudió la cabeza con pesar. El trabajo de un hermano mayor, ¿eh? Como si mi hermano hubiera hecho eso por mí. El guardia de Theodore solo respondió, Alteza. Ante esto, Theodore se limitó a encogerse de hombros. La primera vez que había visitado estos barrios bajos era muy joven, aún de la mano de su madre. Ella había hecho obras de caridad aquí, en el montón de basura de la capital imperial, donde la gente que no importaba era engullida por las deudas y la pobreza. Mi hermano me ve igual que a la gente que vive aquí. Finge que le importo porque no puede hacer que me vaya, pero en el fondo le importo un bledo. Eso es todo lo que soy para él. Un deber. Theodore mantuvo la mirada en el pavimento. Pero ahora he lanzado mi contraataque, querido hermano. Me pregunto cuánto tiempo tendré que esperar a que me colmes de atenciones.